Señoras y señores, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo, siempre con los temas que generan impacto en el país. Este es el programa estelar de entrevistas en Canal 36. Hoy nos detenemos para poder abordar una temática que tiene que ver con la Defensoría de los Derechos Humanos. Nosotros somos pro defensa de los derechos humanos como medio de comunicación, como periodistas. Y nos parece que hay que detenernos y darle la connotación que corresponde a lo que ha ocurrido en los últimos días, cuando defensores de derechos humanos han sido brutalmente, salvajemente agredidos por parte de los cuerpos de seguridad y cuerpos represores del Estado. Claro que vale la pena que nos detengamos en este tema, analizarlo. Hay otros temas que vamos a estar abordando en el transcurso del programa relacionados con esta temática, pero vale la pena, señoras y señores, de que analicemos si vale, porque aquí esto es grave. Entiendo que ya se han activado las alarmas y las alertas correspondientes para que el Estado de Honduras responda por lo que ha ocurrido con estos defensores de los derechos humanos que, les repito, han sido brutalmente golpeados, agredidos y expuestos sus vidas por un uso excesivo de la fuerza, por el hecho de estar resguardando precisamente el respeto a los derechos humanos de los demás. Quiero darle la bienvenida esta noche a una distinguida invitada, una amiga a quien queremos, a quien apreciamos y sobre todo una destacada defensora de los derechos humanos de siempre, doña Berta Oliva, coordinadora del COFADE. Qué gusto tenerla acá en el programa, mucho gusto, ya días nos la miraba y la extrañábamos. Gracias, Alan, gracias por invitarme, gracias por esos conceptos, porque realmente uno siempre trabaja a favor de la memoria, sí, y esos conceptos también se graban en la memoria. Gracias, Alan. Entramos en materia. ¿Y qué informe nos tiene a esta hora, luego de que, entiendo, han tenido jornadas de evaluación de lo que ha ocurrido con estos defensores de derechos humanos? Ciertamente que el hecho en sí es condenable, es repudiable. Y en base a ese repudio generalizado, colocado ya hoy mundialmente, pues tenemos que seguir haciendo no solo los encuentros para analizar lo que viene, sino para ver qué es lo que debemos hacer con la acción brutal que cometieron en contra de ellos y ellas. Nosotros realmente nos quedamos a veces cortas con la forma de expresar el salvajismo, porque lo que se ha dado es un acto donde no queda ninguna duda, evidenciada la intolerancia, evidenciada la forma brutal que se está utilizando desde las autoridades del gobierno y del Estado de Honduras para reprimir las voces que reclaman derechos violados, pero a la vez cómo se ve que hay una clara percepción, que más que percepción es una acción que va en contra del accionar de los defensores y defensoras de derechos humanos. ¿Como criminalizándose su actividad? Es una criminalización y más que criminalización, porque ya pasó de un hecho de criminalización, son ataques. Y los ataques en público, como los que se dieron el día viernes, realmente son constitutivos de delito. Yo no sé dónde está la Fiscalía de Derechos Humanos, dónde está el mecanismo de protección para defensores y defensoras de derechos humanos, dónde está la Subsecretaría de Derechos Humanos y dónde está el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, que no han podido fijar una condena, un posicionamiento público de repudio a esta salvaje acción, porque lo que se vio, pero además no solo lo que se vio, es lo que ahora tenemos como producto de esa acción, es a defensores torturados. Por ejemplo, Carlos del Cid, un defensor que todo el mundo lo conoce, y el que no lo conozca, entonces no conoce los procesos que se generan en nuestro país. Sí. Hoy está a punto de tener serios problemas con su visión, ¿no? Sus ojos están severamente dañados. Igual podemos hablarle de Tommy Morales. Tommy Morales no pudo estar con nosotros dentro de una acción pública que hicimos para condenar el hecho. Además, anunciar algunas acciones que vamos a hacer en colectivo, porque estaba recibiendo asistencia médica en un hospital.
Y eso no quiere decir que todavía está fuera de peligro, porque usted sabe que esos químicos pueden reaccionar dentro de una semana, 15 días, ¿no?, en contra de la salud del que lo recibe. Edme es una persona que es asmática y tiene ahora profundas lesiones. Igual a un joven con toda una energía, con todo el deseo de servir a su país, como es el joven Díaz, ¿no? Yo a veces digo, ¿cómo pueden actuar hombres y mujeres vistiendo el uniforme en representación del Estado de la Seguridad, con estos actos bárbaros de brutalidad contra hombres, mujeres y juventudes? Para mí me parece que ahí pierden el ser humano que llevan por dentro, el ser humano que se supone que llevan por fuera, pero que se sacan un ser bestial, porque yo no le puedo llamar de otra forma a ese acto que se ha cometido. Ok, ¿cuál es la argumentación de la autoridad? Ustedes que le han dado monitoreo y seguimiento a este tipo de situaciones, ¿cuál es la justificación? Mire, las justificaciones, Alan, para nosotros son inaceptables. Una, ellos andaban debidamente identificados como defensores y defensoras de derechos humanos. Ellos, cuando fueron notificados que habían unos jóvenes estudiantes dentro de la universidad que había que irlo a rescatar porque estaba militarizada, y ya habían sido detenidos otros 15 jóvenes y llevados al Core 7, donde ahí nosotros estuvimos casi todo el día de ese día acompañando y haciendo acciones ante las autoridades para que no se les criminalizara, hasta llevar a 2 de ellos al médico para que fueran evaluados. Pero en la tarde estaban haciendo todo el día con estos 7 jóvenes más los 4 defensores. ¿Qué es lo que ellos quieren justificar? Que son agresivos, que son malcriados con la autoridad. Ahora los están acusando de cualquier cosa, pero de terrorismo. Los están acusando de atentar contra la seguridad del Estado. Los están acusando, inclusive creo que pensaban acusarlos de tomar en posición un vehículo que no les pertenecía. Pero lo que no saben, y lo que sí, que me parece que eso han cambiado la figura, porque 1 o 2 de los defensores y defensoras fueron al comisionado nacional para pedir ayuda y auxilio por lo que estaban pasando los 7 estudiantes más 2 defensores, y el comisionado nacional al final de tanta petición y exigencia les proporcionó, junto con funcionarios del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el microbús. Así que ellos no estaban tomando absolutamente nada que no se los hubieran prestado. Eso dio origen como para hacer semejante acción, porque ellos se entraron dentro del bus, y yo sí, según lo narrado, es que los funcionarios del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, una vez que ellos están dentro del bus, se salen. Y yo sí creo que hay que enseñarles más, hay que exigir más del Comisionado Nacional, de los funcionarios del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, que no se trataba de que los fueran a tirar y a dejar en un bus. Ellos tienen que ser veedores, pero no solo para observar, es para intervenir cuando hay una acción de esa naturaleza. O sea, como defensores de derechos humanos propiamente, ¿no? Exactamente, pero además que la autoridad, el Estado los tiene ahí y son pagados por fondos del Estado, ¿no? Entonces, ellos o ella, yo no sé si eran mujeres o hombres los que andaban ahí, jamás hubieran permitido que entraran y que gasearan al bus, y para eso está el diálogo, realmente. Hubieran negociado que les entregaran y ellos rescataran a esos jóvenes y a estos defensores para que no fueran tratados como fueron tratados el el día viernes. ¿Por qué, Alan? Porque no cabe duda, ninguna duda, que ellos
o sea, las fuerzas policiales y militares que estaban ahí, pero creo que era más del Ministerio de Seguridad Interior, sí sabían de qué se trataba, sabían lo que estaban haciendo, sabían a quién agredían, y entonces el mensaje es claro: no vamos a tolerar acciones encaminadas de intervención, porque aquí se va a hacer lo que nosotros digamos. Y además lo otro que se ve claro es que cumplen órdenes, porque jamás se hubiera hecho eso si no estaba en la orden, porque eso uno tiene que verlo dentro del contexto que se dio y no como un hecho aislado de abuso de poder de los policías, sino que ellos estaban cumpliendo órdenes y ellos ingresaron ahí a petición de las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma para que cometieran delitos. Y eso pasa de delito. Son torturas los que les dieron. Repítame eso. Entonces, ¿usted considera que es responsabilidad de las autoridades de la universidad al girar instrucciones precisas a los cuerpos represores, en este caso, para que torturaran a estas personas? Claro, es que es por cadena de mando, Alan. ¿Qué responsabilidad, por ejemplo, tiene la rectora Julieta Castellano? Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma, el hecho mismo que hayan permitido que ahora la Universidad Nacional se convierta en un batallón militar o no una unidad policial, desde ahí ya está la responsabilidad. ¿Por qué? Porque ahí no son delincuentes los que van, son estudiantes que van a la universidad, y como estudiantes se les debe de garantizar que ellos se sientan en casa, porque además la universidad le pertenece al pueblo, y no permitir esos actos, peor llamar, peor pagar para que estén acometiendo este tipo de delitos. Entonces desde ahí está la responsabilidad, y más aún cuando en público, porque están investidos de poder y autorizados para actuar, cometen actos de tortura. Ahí está la responsabilidad. Pero vamos a lo otro: ¿dónde está la eficacia del Ministerio Público, que ha sido incapaz hasta el día de hoy de hacer requerimientos fiscales en contra de tanto de las fuerzas policiales que están plenamente identificados por las torturas que hicieron en público, como dónde está esa agilidad de los fiscales que no han hecho requerimiento en contra de las autoridades universitarias por permitir y prestar la universidad para que se cometan este tipo de delitos? Entonces sabemos que y eso es lo que nos preocupa, Alan, nos preocupa. Y ya les digo, ya nosotros ya dejamos tanto de preocuparnos, sino que nos ocupamos, ¿no? Porque eso está planificado, y en algún momento yo creí que, bueno, que si los detenían ya no había forma, porque imagínense que ahí, en ese acto de esa detención arbitraria, ilegal, contra los estudiantes y contra los 4 defensores de derechos humanos, se hicieron 3 recursos de habeas corpus. ¿Y ninguno pegó? Se nombraron jueces ejecutores para que fueran a hacer la acción, y un juez ejecutor va investido de la autoridad plena de decir: me lo llevo, entréguenmelo si mira las acciones, pero no les permitieron el acceso a la unidad militar, digamos, o al batallón militar que estaba convertida a la universidad. No ejercieron, no implementaron el recurso de habeas corpus que habíamos presentado 3 habeas corpus se presentaron. Ese día lo presentamos, y fíjese que eso también le demuestra que el Ministerio Público hubiese estado, imagínense que no respetan a la acción de un juez que ha sido nombrado y autorizado para que vaya a implementar un habeas corpus. No le permitieron, y todavía hoy están justificando la acción, donde ha habido toda una batería para hacer, creo, como 2 o 3 comunicados públicos del Ministerio de Seguridad justificando una acción. Y nosotros, que amamos la vida, la integridad de las personas y la libertad de las personas,
sabemos que no hay justificación alguna que pueda ser válida para este acto cometido. Ahora, es preocupante, Berta, el hecho de que se atrevan ya a agredir a defensores de los derechos humanos. Yo creo que el impacto y la connotación es enorme, porque ya había un buen tiempo que no se atrevían a hacer estas cosas. Ya atentar en contra de la integridad física de un defensor de los derechos humanos significa que no tienen pudor para poder reprimir a un pueblo, ¿no? Claro, y ¿sabe qué otra cosa es tan grave? Es la no proporcionalidad, ¿van? ¿Y cómo es posible que puedan decir que Carlos del Cid, que puedan decir que el jovencito Díaz o la otra, Tommy o Edme, podían atentar contra ellos? ¿Me entiendes? ¿Cómo? Es desproporcional, sí. No es justificable. Ellos son entrenados. ¿Para qué? Para medir el peligro, para prevenir el peligro, para no agredir. Se supone que de eso se trata. Y lo otro que uno dice, bueno, y entonces, ¿ante qué estamos? ¿Esa es la nueva policía depurada que tenemos? Agresora, violenta, irrespetuosa de los derechos humanos, que atenta en público. Imagínense, si se lo hace en público, estos actos de tortura en contra de defensores y defensoras, ¿qué no harán con la gente que la detienen y la llevan arbitrariamente hasta que el familiar o el amigo o el pariente se dé cuenta que está detenida? Entonces, lo que están haciendo es que la ciudadanía pierda realmente la confianza en las autoridades una vez más de nuestro país, y eso no es que nosotros seamos malas hondureñas. Mire, Berta Oliva, en representación de COFADE, el día que las autoridades cambien su política de terror y su política de criminalización en contra de los defensores de derechos humanos, yo no tengo ningún empacho, porque no tengo compromisos con nadie, de decir al mundo que hemos avanzado y celebrar y festejar con el pueblo hondureño. Antes de este episodio, ¿usted creía que había algún cambio? No, mire, yo nunca he estado engañada, porque sé que el procedimiento de la depuración de la policía no fue el correcto. Ahí se hubo una acción para depurar al que le cae mal a un sector o al sector que tiene el poder, y depurarlos y sacarlos bajo cualquier justificación. ¿Por qué digo esto? Porque hubieron varios que fueron depurados o que fueron cancelados, no como con algunos, que algunos dijeron que era que eran delincuentes, que porque estaban en el crimen organizado, que porque estaban con juicios ante los tribunales, y otros que nosotros sabemos, no es que sabemos, COFADE ha llevado juicios por violador de derechos humanos o violadores de derechos humanos, fueron dados de baja en ese periodo porque ya había pasado, ya tenían el tiempo para darles de baja, pero no les arruinaron. Y uno no es que goza porque le arruinan su cartel, sino que la verdad es la que se debe prevalecer y decir, les hubieran dado de baja y también hubieran informado que eran violadores de derechos humanos. Al mundo, ¿qué le informaron hoy en relación a este hecho? Mire, hemos hecho desde ese día que sucedió la acción, el ataque contra los defensores, varias acciones a nivel nacional y a nivel internacional. Dimos a conocer, por ejemplo, el habeas corpus que COFADE interpuso al mundo, porque sí sabíamos que corrían peligro los que estaban ahí. De igual manera, nosotros estamos en varios espacios donde nos reunimos para analizar cuando hay un caso de esto. Lo primero que hicimos estamos en la construcción y el fortalecimiento de un espacio que lo hemos denominado, yo creo que usted lo conoce, donde ahí albergamos varias organizaciones de derechos humanos, varias organizaciones de mujeres, organizaciones sociales, sindicales y además de a pie, donde estamos, es un espacio que estamos contra el continuismo. Y lo decimos contra el continuismo así de claro, porque estamos contra todo lo que significa un modelo despiadado
y desde ahí nos reunimos y hemos lanzado un comunicado al mundo. Solo acláreme una cosa, cuando habla de continuismo, ¿se refiere al continuismo presidencial? Nosotros hablamos del continuismo presidencial, pero también hablamos del continuismo del modelo neoliberal. Y porque ese modelo neoliberal también es el que está destruyéndonos como país, como seres humanos, y está destruyendo todas las conquistas sociales y laborales y nos somete a esta tragedia que estamos de alta militarización. Sí, ahí me da un elemento interesante, que yo creo que debemos de transmitírselo en la dimensión justa al pueblo. Estamos hablando de elementos políticos. Complicado para los defensores de derechos humanos, para los periodistas, tema de la política. A nosotros nos cuestionan porque vamos de diputados. Algún sector nos cuestiona, otro sector, que es mucho, también nos acuerpa. Pero usted ha sido una mujer apolítica. Cuénteme entonces, porque es la primera vez que la escucho en toda mi vida que tengo que entrevistarla, que asumen una posición política de ir en contra de un continuismo. Si me lo desarrolla, por favor. Miren, nosotros toda una vida, y he tenido años de trabajar en esto y de ser entrevistada por usted, nosotros hacemos nuestro trabajo de defensoría de derechos humanos. Pero también todo lo que hacemos es político, porque los derechos humanos es política la que hacemos también cuando generamos toda ese accionar. En este sentido, las organizaciones de derechos humanos que estamos en este espacio contra el continuismo no somos políticas partidarias. Hacemos los análisis de la situación política y de la crisis política que vive el país y sabemos que lo que está generando el peor momento de la historia que vive Honduras es el tema del continuismo. Y el continuismo, por eso nosotros no estamos hablando del continuismo meramente electoral, sino el continuismo del modelo neoliberal, que oprime, que deprime, que vota y destruye las conquistas sociales. Ante eso decimos, vamos. Y mire si no estamos en lo correcto, que nunca antes habíamos visto tal barbaridad en público en contra de defensores y defensoras de derechos humanos, torturas en públicas y justificadas por parte de las autoridades del país. Entonces, eso es lo que nosotros condenamos, por eso nos vimos obligados a reunirnos y a crear un posicionamiento público que ha circulado y han dado por el mundo. Igual, hoy nos concentramos todas las organizaciones de derechos humanos, desde las 7 de la mañana hasta consensuar un posicionamiento público, dar a conocer nuestro repudio, pero sobre todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad y definir acciones a hacer a partir de hoy, por lo menos los próximos 6 meses. A actuar en consonancia. Más de 15 organizaciones de derechos humanos que estuvimos ahí, porque no podemos aguantar y quedarnos calladas y decir que este es un problema de los 4 defensores de derechos humanos y sus organizaciones, sino que es un problema de todas las organizaciones y de todos los defensores de derechos humanos el que nos han llevado, y vamos a seguir haciendo acciones comunes. Pero eso sí, yo siempre digo, de nosotras, no esperen que vamos a actuar con la violencia, no vamos a hacer uso jamás de armas ni de acciones ilegales, sino que vamos a seguir jugando para derrotar a los criminales y a los violadores de derechos humanos con la verdad, con la frente en alto, con la documentación, con acciones necesarias, evidenciando su desprecio por la vida y su desprecio por la libertad. Ok. Tengo que poner sobre la mesa todos los elementos que giran alrededor. Le digo, y que me llama la atención de ese elemento, continuismo, y una posición política no partidaria, me dice usted. Pero esta gente es que usted está con ellos o usted está en contra de ellos. Nos pasa, y usted nos ha tutelado nuestros derechos porque han ido en contra nuestra, porque no estamos con el sistema, no somos pro sistema. Pero sí se expone al defensor de los derechos humanos y lo miran como un enemigo, como un adversario.
Y lo que a mí me preocupa acá es que los vayan a ver como adversarios políticos. Y yo no sé en qué medida ustedes lo están analizando desde esa perspectiva. Mire, también hemos analizado, porque la gente que nos sentamos para definir qué hacer ante lo que estamos viviendo, ante el alto costo de la vida que hay ahora, la militarización, todo lo que se está dando en el país, la pérdida de confianza en las instituciones públicas del Estado, y miramos y sacamos el elemento y le digo, Alan, con franqueza, no tenemos ninguna duda nos queda que pueden manipular esta acción colectiva, y porque nace de la necesidad de muchos hombres y de muchas mujeres a nivel nacional que no tienen vinculación partidaria, pero sí tienen la fe convencida que debemos apostar, que debemos aglutinarnos, que debemos apoyar y que debemos poner las cosas como están. No tenemos duda que puedan mellar este espacio, así como nos han venido señalando porque estamos en organizaciones de derechos humanos, así como han venido estigmatizando a los defensores y a las organizaciones que hacemos defensoría, y ahora no solo nos estigmatizan, sino que nos criminalizan. Y los agreden. Y nos agreden, nos torturan. Miren lo que ha pasado ahorita. Sí. Nos judicializan. Y por eso nosotros preguntamos, ¿dónde está la Fiscalía de Derechos Humanos o la titular del Mecanismo de Derechos Humanos que no se presentaron? Está en Europa, ¿verdad? Andan en Europa, creo. Qué bonito, sí. Usted y yo. ¿Dónde estaban que no se movieron al Core 7 para decirles no pueden judicializar a esta gente? Andaban haciendo su labor. Está contemplada y ellos están amparados en convenios y tratados internacionales. Pero también el mecanismo los protege. Pero se supone que si la cabeza, en este caso la abogada Norma Urbina, está en Europa, tiene que tener subalternos, si bien es cierto, no hay presupuesto ahí para mucho, pero tienen que tener subalternos que actúen en una situación de emergencia como esta. Yo creo que sí es verdad, ¿o no? Es que mire, yo sí creo que una institución no debe pasar por la decisión de la cabeza principal. Una institución de esta magnitud, de esta naturaleza, pues hay varias gente que están dentro del mecanismo y deben actuar. Además, no deberían esperar que las víctimas lo llamen. De oficio. De oficio se debió haber actuado de inmediato. Es más, una de ellas, creo que fue Edme, estuvo llamando varias veces a la gente del mecanismo y no se presentaron jamás. Entonces yo le digo que el tema es grave y la gravedad el tema es muy grave, sensible, delicado, y eso debe saberlo las autoridades que tienen la responsabilidad como Estado, que analicen que lo que pasó y es gravísimo, y que esto no lo estamos haciendo nosotros porque queremos echar tierra al partido en el poder o a los partidos que están en contienda política. Es un hecho real, hecho en público y justificado por las autoridades que cometieron el delito, que cometieron el error. Y yo digo, bueno, ahora en adelante tenemos que exhortar inclusive a la Cruz Roja Internacional para que cuando haya un desastre de esta naturaleza, no debe esperar que la llame el Estado, sino ir para resguardar los derechos de los defensores y defensoras. Mire, yo tengo tanto deseo que las cosas en nuestro país cambien, y las cosas no van a cambiar callando, las cosas no van a cambiar ocultando, las cosas no van a cambiar no diciendo los hechos como son, van a cambiar cuando haya expresa voluntad política desde los que tienen el poder y las instituciones del Estado. Es que va a cambiar. Si no, yo les digo, Honduras está herida, Honduras se está desangrando, y no permitamos que se desangre más. Hagamos un ejercicio común, hagamos esfuerzos colectivos para parar esto, porque si no, realmente vamos
estamos convencidas que podemos morir muchas y muchos, pero esa no es lo que uno quiere, eso no es lo que uno desea para su país, ni para su gente, ni para uno mismo, por supuesto. Si cuando uno hace la defensa de los derechos humanos, cuando hace el tutelaje de los mismos, ¿por qué es, Alan? Porque uno ama la vida. Y si uno ama su vida, jamás va a sentirse bien cuando mira que hay un agresor que somete a golpes y que se pueden convertir en torturas a un ser humano. Y eso es lo que pasó el viernes realmente. ¿Se va a recrudecer esto de cara al proceso electoral que se viene en noviembre próximo? ¿Cree usted que va a haber un escenario conflictivo del cual deberíamos de preocuparnos todos para que no se concrete y que, bueno, que el proceso se desarrolle en el marco de la paz y de la tranquilidad que debería de ser? Mire, nuestros análisis son esos. Lamentablemente, analizamos por separado y cuando lo hacemos en colectivo, casi todos tenemos como la misma percepción, que a medida se vaya acercando el proceso electoral, la situación va a ser más tensa, más grotesca, y eso no es lo que nosotros queremos. ¿Cómo se puede convocar a un proceso electoral para elegir autoridades lleno de terror, lleno de miedo a una ciudadanía? Puede ocurrir dos fenómenos: o la gente no va porque tiene terror, o va consciente que lo que va a hacer le puede costar la vida, pero no va a ir a hacer de ese día una fiesta, como uno debe de tomar que las elecciones es una fiesta nacional, porque es el día donde puede elegir, donde se encuentra con varias gente ejerciendo un deber ciudadano. Y entonces, cuando se va la gente con terror o no va, lógicamente los niveles de presión se van a reflejar, que son enormes. Y si no se gana, porque la otra cosa es, si no ganan los que creen que van a ganar, ¿qué es lo que va a pasar en este país? Sí, puede llegar a una descomposición peor que la que ya tenemos. Ahora, en ese tema político, ¿cómo cree usted entonces que se está manejando la campaña? Porque ustedes siempre hacen sus valoraciones, que son bien particulares, bien privadas, pero yo no sé en qué medida usted puede revelarnos hoy algunos indicativos que han tomado en consideración para poder valorar cuál es, yo diría, el clima de las elecciones. Mire, para nosotros no es nada, y eso lo voy a decir aquí hoy, por los niveles de preocupación que tenemos. Para nosotros no es nada bueno, nada positivo, el nivel de la presencia militar en el pueblo hondureño. La militarización es un factor que no le da ninguna esperanza que las cosas van a estar bien en el país. Porque cuando usted mira que van comandos militares, que van patrullas militares desplegadas, llenas de gente, le da la impresión que está en un país en guerra, no en un país que se aproxima a celebrar el concurso democrático para elegir autoridades de su país por 4 años. Ese es un factor, pero además que ese factor de los niveles de militarización en la sociedad hondureña tiene ya sus resultados. Ese mismo día que estaba el salvajismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con más de 24 jóvenes detenidos arbitrariamente y 4 defensores golpeados, también ese mismo día en la mañana la información era que 5 personas habían sido asesinados por una comando militar. Óigame, es un país en guerra. Entonces, esos son síntomas que no le dan ninguna esperanza de democracia y de avance a un país. Le da síntomas de avance a un país
Cuando usted va al hospital escuela, se siente seguro que va a ir, que lo van a atender, que le van a dar medicamento a un hospital público. Pero aquí la gente va convencida que tal vez el médico está de buena gana, le puede detectar la enfermedad y el medicamento no se lo van a dar ahí, sino salir a comprarlo. Cuando mira que sus hijos van a la escuela pública, pero que tienen que encerrarlos o dejarlos que no vayan, que ya no sigan yendo a esa escuela pública porque los niveles de inseguridad y de violencia son tan fuertes, y que esas escuelas públicas o esos centros educativos, lejos de tener buenos pupitres, de tener tiza, de tener todo un equipamiento para que los alumnos reciban o los jovencitos reciban en condiciones óptimas su pan del saber, del diario vivir, que es la educación, lo que mira son militares que están en los corredores dentro de esos centros educativos, que su rifle y su uniforme es más costoso casi que las 5 aulas que hay o las 6 aulas que hay en ese centro educativo. Entonces, uno empieza a ver eso que es realmente totalmente anormal en el país, pero más aún, cuando uno mira que los encargados de impartir justicia asumen con odio, construyen casos con mentiras y ponen cargos que es para dañar el perfil de los que están detenidos violentamente, en este caso los estudiantes, para arruinarles su perfil. Entonces uno dice, si esto es previo a las elecciones, ¿qué no va a ser si va gente a votar y dice alguna expresión, cómo no va a ser reprimida por las fuerzas militares? Bueno, eso es por las fuerzas militares, pero yo no sé si a usted le merece alguna opinión, por ejemplo, extrañó porque ha sido un hombre que no se le conoce como por violento, o quizás sí, pero Salvador Narrala, bueno, se fueron a una concentración un fin de semana e instruyeron a la gente cómo es que tenían que reprimir si percibían que había fraude. Si bien es cierto, tenemos al Estado con su cuerpo represor, pero a todo el mundo le impactó escuchar al señor Narrala, por ejemplo, decir, así lo tienen que hacer, y lo dramatizan, como nunca antes. Yo me quedé impactado de, así van a agarrar al que presuman que está haciendo fraude. Es que es un ambiente tenso el que tenemos en el país. Pero es que, mire, el que está obligado, Alan, a garantizar que la gente no busque formas de defenderse, aunque no sean las correctas, es el Estado, son las autoridades, para que no se provoque violación de derechos humanos. Entonces, siempre esto va encaminado porque de repente, Alan, la gente tiene que buscar en colectivo alguna forma de cómo autoprotección, autodefenderse, porque no sabe que va a ir a las instituciones del Estado y no va a tener ninguna respuesta porque están actuando uniformemente. Hay centralización del poder, no hay independencia de los poderes del Estado. Por eso es que a veces, yo no sé, pero siempre habíamos querido que aquí hubiera instancias internacionales que pudieran dar fe, que pudieran garantizar, que pudieran decir, alto, aquí se está cometiendo una violación a derechos humanos, aquí se está cometiendo niveles de corrupción, vamos a investigar y hacer papeles de esa naturaleza. Pero uno también se siente como en esa encrucijada, a la que esos espacios que antes los deseaba, por ejemplo, el ejemplo de Guatemala, ¿verdad? Con la Sisi, que la gente empezó después del proceso de los acuerdos de paz a ver cómo se podía reconstruir Guatemala, y trajeron entes con observancia permanente y participación y aproximación a todo el pueblo para ayudar a encontrar, y era como constructores de puentes entre una sociedad dividida. Ok, bueno, usted trae a colación ese tema. Acá no llegó la Sisi, acá vino la Maxi. Usted platica, yo no sé si permanentemente o periódicamente, con esta gente de la Maxi.
La presión social es enorme. Consideran que en un poco más de un año no han hecho nada y que los corruptos hasta se sientan con ellos a platicar y a tomar copas. Usted, que está un poco más de cerca en ese sentido, ¿tiene alguna consideración? Mire, yo voy a decirle algo. El país, Honduras, estaba totalmente dividido. Sigue polarizado, sigue fragmentado. Hay instituciones, pero no hay institucionalidad, no la hay. Y en ese marco es que está, por ejemplo, exige el pueblo hondureño a través de las antorchas que se traiga una Sisi como tipo Guatemala, pero aquí, bueno, de premio de consolación se dio una Masi. Yo creo que ya hace quizá un poquito más de un año, creo. Yo ya no recuerdo si se instaló primero la Masi que el alto comisionado. Ya no recuerdo cuál de los docentes fue lo que se instaló primero. Llegó primero la oficina, sí, del alto comisionado. Del alto comisionado. Entonces la Masi tiene un poquito menos de un año, pero lleva para un año, porque el alto comisionado creo que en octubre cumple un año. En un país tan fragmentado como está, con los niveles de corrupción, porque el problema que en Honduras, en nuestro país, Alan, el corrupto es el vivo. Así se han invertido los valores. Y el que es honrado es tonto. O es tonta, ¿no? Pues que no. Ese es el concepto que se ha tenido. Entonces, cuesta, realmente cuesta, y yo sí creo que la Masi tiene que ir entendiendo que hay una ciudadanía que está pendiente y exigiendo porque está desesperada. Necesita respuestas. Y yo sí creo que así como está la situación casi está el pueblo llegando a la desesperación, no va a estar tardado que el pueblo se va a levantar para exigir acciones concretas de parte de la Masi, porque que tomen copas, que se reúnan con las autoridades, pues a mí eso no es, ¿me entiendes? No es motivo como para señalarlos que no hacen nada. No, porque tienen que tener algún nivel de relacionamiento con en la CICIG no ocurre eso. En la CICIG viven en una vía donde no miran a los políticos, donde no platican con los políticos, donde no tienen relaciones con los políticos. Yo solo lo pensionaba por esa relación como ocurre en Guatemala. Uno en Guatemala revisa y ve que estas personas no tienen relaciones alguna con todos estos sectores, ni tampoco les meten mujeres a los hoteles, ni tampoco les meten, etcétera, etcétera, a los de Guatemala, ¿verdad? Eso es lo que yo investigaba en Guatemala, acá no sé nada. Pero lo que yo le digo aquí, por ejemplo, cuando le hablo de la ciudadanía, que va a empezar, va a ver que va a presionar. empezar a presionar. ¿Usted cree que eso se viene ya? Eso se viene, eso que no quede ninguna duda, se viene, porque la gente tiene que acudir a algún lugar. Y como la gente reclama la Masi, es el pueblo que reclama la Masi, no, la Sisi, pero le dan la Masi, va a haber, la ciudadanía va a iniciar procesos de exigencia de pronta acción que dé respuesta a la Masi. Y ahí me imagino que don Juan Jiménez tendrá que tener ya casi como previsto, no un discurso para darlo a través de los medios, porque yo creo que la gente también ya está viendo eso, sino hechos concretos. Pero también algo que es cierto, que debemos entender que la ciudadanía de Guatemala es muy diferente a la nuestra. Nosotros más demandamos y exigimos, pero debemos hacer causa común. ¿Qué es cuando digo causa común? Si el Estado de Honduras, si las autoridades de Honduras no tienen interés en combatir la corrupción, y aquí hay demasiados elementos que se ha conocido, más que elementos, son hechos de corrupción que han salido a la luz pública, documentados y todo. Si se va uno y le coloca todas esas casos documentados, que los investigue si realmente son hechos reales, pues que quizá tuviera más
tuviéramos más pronta respuesta. Y siento que también eso debemos retomar las organizaciones, los ciudadanos que tienen casos de corrupción, que trascienden, que ofenden y que lesionan al pueblo hondureño, que se presenten a la MASI. Me parece que eso es vital, que debemos hacerlo, porque si la MASI sale en este momento, en las circunstancias que pueda ser, que se puede dar, que sea la ciudadanía quien pida explicaciones, también va a ser un mal precedente para ellos como funcionarios, pero el gobierno de Honduras, de nuevo, y las autoridades va a quedar muy mal parado a nivel internacional. Eso que no quede duda, porque se van a ir por la presión. ¿Y la presión cuál? Que no hicieron, y entonces tendrán que dar una explicación por qué no hicieron. ¿Quién les evitó a que no hicieran un trabajo como se les dotó y se les pidió que lo hicieran? A mí no me van a decir, por ejemplo, que ahorita han avanzado y que han avanzado en temas de investigación, porque no las hemos visto, Pero yo he ido en algunos momentos y yo a veces he dicho, bueno, pero ¿cómo van a avanzar si la mayoría de la gente que concurre son gente que no están, que siempre han estado dentro, como con los colchones de las autoridades del Estado, ¿no? Sí. Que son los que dicen, somos sociedad civil, pero que sirven de colchón para justificar y para avalar las acciones del Estado. Y yo siento que hasta que no nos desprendamos también los ciudadanos y la ciudadanía de ese doble accionar, de esa doble moral, Honduras no va a poder caminar. El reto es de las autoridades, pero también de los ciudadanos, que hagamos un trabajo de transparencia, de monitoreo, de exigencia y de acciones ante las instancias que correspondan. Vamos a estar pendientes para monitorear este tipo de situaciones. Quiero agradecerle mucho su tiempo valioso de esta noche y espero tenerla pronto. No hay que perderse mucho. Me encanta platicar con ustedes. Encantada. Gracias, Alan. Me disculpa porque la vez pasada, honestamente, me olvidé porque siempre tengo mil cosas. Yo sé que tiene usted esa agenda cargada y yo sé que usted es una mujer que pasa muy activa y que tiene muchas emergencias que atender. Sí. Entonces por eso le dije al equipo que había que estar pendiente de llamarla, porque de repente una emergencia y cosas así. Pero qué bueno que estuvo aquí con nosotros. Gracias. Doña Berta Olivas, coordinadora del COFADE, hoy acá en Voces de un Diálogo. Muchas gracias a todos ustedes que siempre están pendientes del programa. Al frente de la producción, el licenciado Ori Rodríguez, encargado de la coproducción es el ingeniero Anaías. Señoras y señores, yo soy Alan Fiallos, con permiso.